El comandante Zeptai observó cómo su última flota de defensa ardía en la fría oscuridad del espacio. Los guerreros reptilianos, con sus escamas, se aferraron a la barandilla de mando mientras otra nave explotaba en una bola de fuego blanco. Los drones Nexus se movían como insectos mortales, desgarrando sus naves con precisión mecánica. «Señor, hemos perdido la luz del crucero Harmony», informó su oficial de comunicaciones. La voz del joven Valoran tembló de miedo. «Son 7 naves en la última hora». Zeptai cerró los ojos. 7 naves, 700 buenos soldados, todos muertos porque el Consejo de la Armonía Galáctica nunca había aprendido a librar una guerra real. Durante 300 años, sus 7 especies habían vivido en paz. No tenían armas de destrucción masiva, ni flotas de batalla, ni guerreros entrenados para la muerte. Tenían diplomáticos, científicos y artistas, pero nunca se habían enfrentado a un enemigo que solo quisiera la destrucción total. El Nexus no quería gobernarlos. No quería sus recursos ni su rendición. Simplemente quería consumir todo a su paso, convirtiendo sistemas estelares enteros en combustible para su expansión sin fin. Ya había devorado a 4 de sus 7 mundos natales. Ahora solo flotas de refugiados dispersas permanecían corriendo de planeta en planeta mientras los enjambres mecánicos lo seguían. La comandante llamó a la doctora Kianel desde su estación. Los científicos lumianos etéreos. Su forma azul titilaba con ansiedad. La baliza cuántica está lista. Podemos enviar la señal de socorro, pero debo advertirles. No tenemos idea de quién podría recibirla. Zeptai miró la pantalla táctica. Los puntos rojos mostraban a las fuerzas de Nexus rodeando su posición. Sus naves restantes no durarían ni una hora más. Los refugiados que protegían serían capturados y procesados en materias primas. Su civilización entera terminaría aquí, en este rincón vacío del espacio. «Envíalo», ordenó. «Envíalo a cada rincón de la galaxia. Alguien ahí fuera debe estar dispuesto a ayudar». El Dr. Kirael activó la baliza. Ondas cuánticas pulsaban hacia afuera a velocidades imposibles, llevando su desesperado mensaje a mundos desconocidos. La transmisión mostraba imágenes de los ataques del Nexus, la destrucción de sus planetas y una simple súplica de ayuda de cualquier especie que pudiera escuchar. La señal corrió por el hiperespacio, pasando por los mundos centrales civilizados donde las especies pacíficas debatían y discutían. Viajó más allá de las rutas comerciales donde las naves mercantes transportaban mercancías entre planetas amigos. Fue más lejos de lo que cualquiera de sus pueblos había ido jamás, a las regiones oscuras marcadas como inexploradas en sus mapas. El capitán Jake Morrison estaba bebiendo su tercera taza de café cuando sonó la alerta en el puente de Lyron Wolf. La nave de reconocimiento del espacio profundo había estado patrullando el borde exterior del espacio humano durante 6 meses en busca de amenazas que pudieran acercarse a la Tierra. Era un trabajo aburrido, pero Morrison sabía lo importante que era. La humanidad se había desarrollado recientemente más rápido que la luz y todavía estaban solos entre las estrellas. «Capitán, estamos captando algún tipo de transmisión». La teniente Amy Carter informó desde la estación de comunicaciones. «No es procedente de cualquier nave o estación humana». Morrison dejó su taza de café. En todos sus años de exploración del espacio profundo, nunca se habían encontrado con otra especie inteligente. Los científicos de la Tierra debatían si estaban solos en el universo, pero hasta ahora solo habían encontrado mundos vacíos y sistemas muertos. «¿Qué tipo de transmisión?», preguntó Morrison. «Es complejo, señor. Múltiples bandas de frecuencia, codificación de entrelazamiento cuántico. Esto va mucho más allá de lo que podemos hacer. Y señor, definitivamente no es humano». Morrison sintió que su ritmo cardíaco aumentaba. Primer contacto. Después de décadas de búsqueda, finalmente encontraron pruebas de que la humanidad no estaba sola. ¿Puedes decodificarlo? Carter trabajó en su estación durante varios minutos. «Estoy obteniendo algo. Datos visuales, patrones de audio. Parece algún tipo de grabación. ¿Debería ponerlo en la pantalla principal?» «Hazlo». La pantalla principal del puente cobró vida. Morrison y su tripulación observaron en un silencio atónito cómo aparecían rostros alienígenas ante ellos. Seres reptilianos con escamas doradas, criaturas etéreas hechas de luz viviente. Otras especies que ni siquiera podían comenzar a describir. Todos parecían aterrorizados. La grabación mostraba enormes naves mecánicas atacando mundos pacíficos. Ciudades ardiendo bajo corrientes de fuego energético. Millones de extraterrestres huyendo en pánico mientras sus planetas eran despojados.
Las imágenes eran horribles. Pero lo que más impactó a Morrison fue lo indefensos que parecían los extraterrestres. Sus naves no tenían armas. Sus soldados llevaban herramientas destinadas a la construcción, no a la guerra. No eran guerreros. Eran civiles masacrados por máquinas. La grabación terminó con lo que claramente era una súplica desesperada de ayuda. Incluso sin entender su idioma, Morrison pudo oír el miedo y la desesperación en sus voces. «Dios mío», susurró Carter. «Capitán, esta gente está siendo aniquilada». Morrison miró fijamente la pantalla en blanco. En algún lugar, una civilización entera luchaba por sobrevivir contra un enemigo que no podían derrotar. Habían enviado este mensaje esperando que alguien, quien fuera, viniera a ayudarlos. Dijo el señor Chie. Suboficial Sam Rodríguez de la estación de ingeniería. Analicé la firma cuántica. La señal vino de unos 40 años luz de aquí. Eso está dentro del alcance de nuestros nuevos motores de salto. Morrison pensó en sus órdenes. Se suponía que debía patrullar el espacio humano e informar de cualquier amenaza. No se suponía que debía hacer contacto con especies alienígenas ni involucrarse en sus conflictos. Los políticos de la Tierra querrían meses de debate antes de decidir cómo responder. Pero esos políticos no habían visto el terror en los ojos de los alienígenas. No habían visto mundos arder mientras personas pacíficas morían porque no sabían cómo defenderse. Retrocedan y fijen rumbo hacia la fuente de esa transmisión. Morrison ordenó velocidad máxima. Sir Carter dijo, «Con cuidado. No tenemos autorización para el primer contacto». ¿No deberíamos informar primero al comando de la Tierra? Morrison miró a su tripulación. Eran buenas personas que se habían ofrecido como voluntarias para el peligroso trabajo de la exploración del espacio profundo. Entendían lo que significaba arriesgarlo todo por los demás. Esas personas están muriendo mientras hablamos. Morrison dijo, «Para cuando obtengamos el permiso de la Tierra, ellos podríamos estar todos muertos». Nos vamos. El motor de salto del Lobo de Hierro se activó con un profundo zumbido. El espacio giró alrededor de la nave mientras se preparaba para saltar a través de la galaxia hacia lo que les aguardara. Morrison no sabía qué encontrarían al llegar. No sabía si su pequeña nave podría marcar la diferencia contra el ejército mecánico que había destruido tantos mundos, pero sabía que tenían que intentarlo. En algún lugar de la oscuridad, la gente clamaba por ayuda. Y Jake Morrison nunca había podido ignorar un grito de ayuda. La nave saltó al hiperespacio, llevando la primera respuesta de la humanidad a una crisis alienígena. El Lobo de Hierro se lanzó del hiperespacio al caos. El capitán Morrison observó la enorme nube de naves alienígenas que flotaban en la oscuridad. Había miles de ellas, de todas formas y tamaños diferentes. Algunas parecían cristales que crecían en el espacio. Otras eran lisas y curvadas como conchas marinas gigantes. Ninguna se parecía a nada que los humanos hubieran construido jamás. «Capitán, estamos siendo escaneados», informó el teniente Carter. «Varias naves nos están apuntando con algún tipo de rayos de energía». Morrison podía ver la flota alienígena moviéndose. Las naves que habían estado a la deriva pacíficamente ahora giraban hacia su nave. Los puertos de armas se estaban abriendo en las naves más grandes. Los alienígenas pensaron que el Lobo de Hierro era otra amenaza. «Abran un canal en todas las frecuencias». Morrison ordenó, «Transmitan las secuencias matemáticas que preparó el Dr. Stone. Muéstrenles que estamos aquí para ayudar». La DRA. Lisa Stone había pasado todo el salto trabajando en protocolos de primer contacto. Había creado una serie de conceptos matemáticos y científicos que cualquier especie inteligente debería reconocer como comunicación pacífica. Ahora su trabajo se pondría a prueba. El Lobo de Hierro transmitió números primos, constantes físicas y formas geométricas básicas. Era la forma en que la humanidad saludaba a la galaxia. Durante varios tensos minutos, no ocurrió nada. Entonces, una de las naves alienígenas respondió con la misma secuencia matemática. «Están respondiendo», dijo Stone con entusiasmo. «Capitán, están tratando de comunicarse». Durante la siguiente hora, Stone trabajó con los alienígenas para establecer una comunicación básica. El proceso fue lento y difícil, pero finalmente lograron crear un sistema de traducción simple. Las primeras palabras que recibieron de los alienígenas fueron una pregunta que dejó helado a Morrison. «Hasta los huesos están aquí para consumirnos también». Morrison se dio cuenta de que estas personas habían estado huyendo y escondiéndose durante tanto tiempo que esperaban que cada nuevo contacto fuera hostil.
Habían enviado su mensaje desesperado sin saber si quien respondiera sería amigo o enemigo. Diles que recibimos su llamada de ayuda. Morrison le dijo a Stone, diles que queremos ayudarlos. La respuesta llegó rápidamente. Eres demasiado pequeño. Tu nave solo tiene unas pocas docenas de seres. El Nexus tiene millones de drones. No puedes ayudarnos. Morrison miró a su pequeña tripulación. El alienígena tenía razón. El lobo de hierro solo llevaba 30 personas. ¿Qué podían hacer contra un enemigo que había destruido mundos enteros? Diles que vienen más naves. Morrison dijo, diles que la Tierra está enviando ayuda. Incluso mientras lo decía, Morrison no estaba seguro de que fuera cierto. El mando terrestre podría decidir que el riesgo era demasiado grande. Podrían ordenarle que regresara a casa y dejara a los alienígenas a su suerte. Pero tenía que creer que su gente haría lo correcto. La flota alienígena finalmente permitió que el lobo de hierro se acercara. Morrison seleccionó un pequeño equipo para hacer el primer contacto en persona. El Dr. Stone insistió en acompañarlos a pesar de... El jefe Rodríguez se ofreció como voluntario para manejar cualquier problema técnico. El teniente Carter brindaría seguridad. Atracaron con la nave alienígena más grande, una nave enorme que parecía haber sido cultivada en lugar de construida. Mientras caminaban por la esclusa de aire, Morrison sintió su primera impresión. El pasillo más allá estaba lleno de una atmósfera espesa y dulce que lo mareó. La gravedad era tan ligera que sentía que podría flotar con cada paso. El aire es seguro para respirar. Stone informó. Revisando sus instrumentos, pero el contenido de oxígeno es mucho menor de lo acostumbrado y la gravedad es solo un 30% de la normal en la Tierra. Morrison se preguntó cómo estas personas habían sobrevivido lo suficiente como para desarrollar viajes espaciales. El entorno que les resultaba cómodo mataría a la mayoría de las formas de vida terrestres en minutos. Los llevaron a una gran cámara donde el comandante Cie los esperaba. El guerrero reptil era enorme, de casi 2,4 metros de altura, pero se movía con cuidado en la baja gravedad. Cuando vio a los humanos, sus ojos dorados se abrieron de sorpresa. «Eres tan denso», dijo Ceptai a través del dispositivo de traducción. «Tus huesos, tus músculos y tu sangre llevan veneno». Stone revisó sus lecturas. «Se refiere al oxígeno, capitán. Para ellos, nuestra atmósfera es tóxica. Los niveles de oxígeno que necesitamos quemarían sus pulmones». Morrison se dio cuenta de que se veían como extraterrestres por primera vez. Para Ceptai, los humanos probablemente parecían tan extraños y amenazantes como les parecía a ellos. Durante las siguientes horas, Stone trabajó para aprender más sobre las razas alienígenas en la flota de refugiados. Había 7 especies diferentes, todas de mundos que los humanos considerarían el paraíso. Luz, gravedad, temperaturas suaves, clima y atmósfera suaves que no soportarían la vida humana por más de unos minutos. La diarrea. Stone Septi dijo durante una conversación, ¿de qué clase de mundo viene tu gente? Tus cuerpos sugieren un lugar muy peligroso. Stone dudó. ¿Cómo podía explicar la Tierra a seres que nunca habían conocido el peligro real? Nuestro mundo es desafiante. Tenemos depredadores que nos cazan, un clima que puede matarnos. Tuvimos que hacernos fuertes para sobrevivir. Mostró a Ceptai imágenes de tigres terrestres acechando por las selvas, huracanes que podrían destruir ciudades enteras, erupciones volcánicas que podrían cambiar el clima, terremotos que podrían abrir la Tierra. Para los extraterrestres, la Tierra parecía un mundo de pesadilla donde nada debería poder vivir. Este es un mundo mortal de clase 12, dijo Zei con asombro. Ninguna especie civilizada podría sobrevivir en un planeta así. ¿Cómo desarrollaron la tecnología? Morrison empezó a comprender. Estos extraterrestres provenían de mundos seguros y cómodos donde los mayores peligros eran accidentes menores o desastres naturales que solo ocurrían una vez en la vida. Nunca habían tenido que luchar por sobrevivir. Nunca habían aprendido a ser guerreros porque nunca habían necesitado serlo. Los humanos habían evolucionado en un mundo que intentaba matarlos a diario. Habían aprendido a luchar, a adaptarse, a nunca rendirse, sin importar lo mal que se pusieran las cosas. Eso los había hecho fuertes de maneras que estos pacíficos extraterrestres no podían entender. La conversación fue interrumpida por alarmas urgentes en toda la nave alienígena. Ceptai corrió a una estación de comunicaciones y habló rápidamente en su propio idioma. Cuando se volvió hacia los humanos, su rostro escamoso mostraba puro terror. «Los exploradores Nexus nos han encontrado», dijo, «ya vienen. Debemos correr de nuevo».
Morrison miró a su pequeño equipo. Lo superaban en número millones frente a un enemigo que había destruido mundos. Pero eran humanos. Venían de un mundo mortal donde rendirse significaba morir. No, dijo Morrison con firmeza. No vamos a correr. Es hora de que estas máquinas aprendan lo que sucede. Cuando amenazan a los aliados de un humano. De vuelta en la Tierra, la almirante Kate Phillips recibió el informe de Morrison con una mezcla de emoción y horror. El primer contacto con vida extraterrestre fue el mayor descubrimiento en la historia de la humanidad. Pero esos extraterrestres estaban siendo perseguidos por algo que hacía que las peores pesadillas de la humanidad parecieran juegos de niños. Phillips observó la flota reunida que el Comando de la Tierra había estado preparando, 30 naves armadas con armas diseñadas para luchar contra otros humanos. Contra la tecnología alienígena y los drones mecánicos, puede que no fueran suficientes, pero eran lo que la humanidad tenía. Y si había algo en lo que los humanos eran buenos, era en luchar contra probabilidades imposibles. Todas las naves se preparan para el salto. Phillips ordenó: estamos a punto de presentarle a la galaxia la idea de diplomacia de la Tierra. La almirante Kate Phillips estaba de pie en el puente de su nave insignia, el USS Vengeance. Mientras la flota humana salía del hiperespacio, 30 naves de guerra aparecieron en formación alrededor de la flota de refugiados alienígenas. Cada nave estaba erizada de armas que habían sido diseñadas para luchar contra otros humanos en las brutales guerras del pasado de la Tierra. La visión de los humanos. La flota causó pánico entre los alienígenas. Su nave se dispersó como peces asustados tratando de escapar de lo que creían que era otra amenaza. El capitán Morrison y el Dr. Stone tardaron varias horas en convencerlos de que los humanos estaban allí para ayudar al comandante Ceptai a bordo el Vengeance para reunirse con el almirante Phillips. El guerrero reptil tuvo que usar un traje de respiración especial porque la atmósfera de la nave lo envenenaría. Incluso con el traje, se movía con cuidado en lo que los humanos consideraban gravedad normal. Sus naves son tan pequeñas, dijo Ceptai mientras Philip le mostraba el puente. ¿Cómo pueden tener suficiente energía para luchar contra el Nexus? Philip sonrió sombríamente. Estás pensando como alguien que lucha en guerras civilizadas. Nosotros no luchamos en guerras civilizadas. Le mostró a Zey la exhibición de armas. Cañones de riel que disparaban balas de metal sólido. Velocidades increíbles. Sistemas de misiles cargados con ojivas nucleares. Cañones de plasma que podían derretir cualquier blindaje. Sistemas de defensa puntual diseñados para destruir proyectiles entrantes antes de que pudieran alcanzar sus objetivos. Estas armas están diseñadas para matar, explicó Phillips, no para incapacitar o capturar, para destruir completamente al enemigo. Ceptai miró la pantalla con horror. Pero, ¿qué hay de los protocolos de rendición? ¿Qué hay de los derechos de los prisioneros? ¿Qué hay de las reglas de la guerra civilizada? ¿Qué reglas?, preguntó Phillips. El Nexus no sigue ninguna regla. Simplemente mata todo a su paso. Así que vamos a matarlo primero. La primera batalla llegó antes de lo esperado. Los drones exploradores Nexus aparecieron en el borde del sistema. Elegantes máquinas plateadas que se movían en perfecta formación. Comenzaron a escanear la flota de refugiados, preparándose para pedir refuerzos. Todas las naves, este es el almirante Phillips, dio la orden por el sistema de comunicación. Ataca a voluntad. No muestres piedad. Las naves humanas avanzaron como depredadores acechando a sus presas. No intentaron comunicarse con los drones Nexus ni ofrecer términos para la rendición. Simplemente abrieron fuego con todo lo que tenían. El comandante Tony Walsh lideró a su escuadrón de cazas en el primer ataque. Sus 12 naves pequeñas se lanzaron hacia los drones Nexus a toda velocidad, disparando misiles y rayos de plasma. Los alienígenas que observaban desde sus naves pensaron que los humanos se estaban suicidando. Vuelan directamente hacia el fuego enemigo, dijo Ceptai con asombro. Sus pilotos morirán. Quizás algunos de ellos, respondió Phillips con calma. Pero se llevarán al enemigo con ellos. Los cazas de Walsh atravesaron la formación Nexus como balas a través del papel. 2 naves humanas fueron destruidas, pero a cambio derribaron 8 drones enemigos. Los pilotos humanos supervivientes se reagruparon y atacaron de nuevo, esta vez embistiendo sus naves directamente contra naves enemigas. Los alienígenas nunca habían visto nada igual. En sus guerras, las naves intentaban inutilizarse entre sí con mínimas bajas. Se esperaba que los pilotos que perdían sus naves se rindieran y fueran tratados bien como prisioneros. La idea de estrellar deliberadamente su nave contra un enemigo les parecía una locura. Pero funcionó.
Los drones Nexus estaban programados para luchar contra oponentes lógicos que valoraban sus propias vidas. No podían entender a los enemigos que estaban dispuestos a morir para ganar. Sus patrones defensivos se desmoronaron cuando las naves humanas hicieron cosas que ningún piloto en su sano juicio haría jamás. Los marines de la mayor Beth Clark se prepararon para abordar cualquier nave enemiga dañada que pudieran capturar. A diferencia de los alienígenas que usaban armas no letales diseñadas para aturdir a los oponentes, los marines llevaban rifles que disparaban balas de metal a alta velocidad. Su armadura era gruesa y pesada, diseñada para protegerlos en entornos que mata a la mayoría de las especies galácticas. Recuerda que Clark le dijo a sus tropas: «Estas máquinas no sienten dolor y no se rinden. La única forma de detenerlas es destruirlas por completo». El abordaje fue rápido y brutal. Los marines humanos se movieron por las naves Nexus como un huracán, destrozando todo a su paso. Usaron explosivos para hacer agujeros en las paredes, lanzallamas para derretir los sistemas electrónicos y mazos para destruir cualquier cosa que pareciera importante. Los alienígenas que observaban la batalla estaban horrorizados. El teniente comandante Alex Chen intentó explicarle las tácticas humanas a Ceptai, pero el guerrero alienígena no pudo entender. «Luchan como animales salvajes», dijo Ceptai. «¿Dónde está el honor? ¿Dónde está la habilidad?» «El honor no salvará a tu gente», respondió Chen. «La habilidad no devolverá la vida a tus mundos muertos. A veces tienes que convertirte en un monstruo para luchar contra monstruos». La batalla duró solo 3 horas. Cuando terminó, 20 drones Nexus habían sido completamente destruidos. La flota humana había perdido 4 naves y 60 soldados. Bajas que habrían terminado cualquier guerra galáctica. Pero en lugar de retirarse, los humanos supervivientes parecían enfadados y dispuestos a luchar aún más duro. El sargento Paul Miller, un experto en demoliciones, cuya nave había sido destruida, fue recogido por una lanzadera de rescate. Tenía quemaduras que cubrían la mitad de su cuerpo y un brazo roto. Pero ya estaba preguntando cuándo podría volver a la lucha. «Apenas los rasguñamos», dijo Miller mientras los médicos trataban sus heridas. «Esperen hasta que vean lo que realmente podemos hacer». El almirante Phillips estudió los informes tácticos. El Nexus había enviado exploradores para encontrar la flota de refugiados, lo que significaba que pronto llegaría una fuerza mayor. Los alienígenas querían correr de nuevo para encontrar otro escondite donde pudieran retrasar su destrucción unos meses más. «No más carreras», Phillips anunció, «vamos a encontrar su flota principal y destruirla». Ceptai no podía creer lo que estaba oyendo. El almirante Nexus tiene miles de naves. Millones de drones, toda tu flota sería superada en número 1000 a 1. Phillips miró al comandante reptil con la fría sonrisa de un depredador. «Bien, entonces, será una pelea justa de vuelta en la Tierra». La noticia de la primera batalla se extendió rápidamente. El gobierno debatió si enviar más naves u ordenar a la flota que regresara a casa, pero en todo el planeta los centros de reclutamiento se inundaron de voluntarios que querían unirse. La humanidad había encontrado su primera guerra real en el espacio y estaban ansiosos por mostrarle a la galaxia lo que la evolución de los mundos de la muerte había creado. Las especies pacíficas del Consejo de la Armonía Galáctica estaban a punto de aprender porque algunos mundos producían artistas y filósofos mientras que otros producían asesinos que sonreían. Ante probabilidades imposibles, el Nexo había destruido civilizaciones en toda la galaxia, pero nunca antes se había enfrentado. Algo como la humanidad nunca había luchado contra un enemigo que se volvía más peligroso cuando se le acorralaba, más decidido cuando se le superaba en número y más letal cuando sus amigos se veían amenazados. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar 3 semanas después de la primera batalla. La máquina de guerra humana mostró su verdadero rostro. El almirante Phillips había pedido refuerzos y la Tierra respondió con una flota que hizo que los alienígenas cuestionaran todo lo que creían saber sobre la guerra. 200 naves cayeron del hiperespacio en perfecta formación, enormes acorazados que eclipsaban cualquier cosa que el Consejo de la Armonía Galáctica hubiera construido jamás. Portaaviones cargados con cazas y bombarderos, naves de suministro llenas de armas y municiones, naves hospital equipadas para manejar miles de bajas. El general Mike Foster comandaba las fuerzas terrestres desde su. El veterano soldado había luchado en los peores conflictos de la Tierra, lugares donde sobrevivir significaba hacer cosas que la gente pacífica ni siquiera podía imaginar. Estudió los informes tácticos de los mundos controlados por Nexus con la fría eficiencia de un depredador planeando una cacería. «Las máquinas han convertido 17 planetas en centros de procesamiento», dijo Foster a sus oficiales. «Están minando mundos enteros para construir más drones.
La inteligencia estima que hay al menos 50.000 prisioneros alienígenas en cada mundo que están siendo utilizados como mano de obra forzada. La capitana Nina Ross, líder de las Fuerzas Especiales de Rescate, revisó los escaneos planetarios. Las imágenes mostraban enormes ciudades mecánicas construidas sobre los cimientos de civilizaciones destruidas. Los supervivientes alienígenas trabajaban en terribles condiciones extrayendo metales y elementos raros que Nexus necesitaba para su expansión. General, estas operaciones de rescate van a ser costosas. Los prisioneros están dispersos por las superficies de los planetas. Sufriremos muchas bajas intentando rescatarlos. Foster asintió con gravedad. El Comando de la Tierra ha autorizado pérdidas aceptables de hasta el 40% para esta operación. Los políticos en casa quieren mostrarle a la galaxia que los humanos protegen a sus aliados. El comandante Zey escuchó esta conversación en un silencio atónito. El 40% de las bajas significaban que casi la mitad de la fuerza humana podría morir. En una guerra galáctica, las pérdidas de incluso el 5% se consideraban catastróficas. Ninguna especie civilizada aceptaría costes tan terribles. El general Zeptai dijo con cuidado, quizás deberíamos considerar negociar con el Nexo. Tal vez aceptarían tributos o concesiones territoriales. Los oficiales humanos lo miraron como si hubiera sugerido algo obsceno. El comandante Steve Parker, el oficial de inteligencia, habló primero. El Nexo no negocia. Parker dijo, no quiere tributos ni territorios. Quiere consumir todo, incluida a su gente. El único idioma que entiende es la fuerza. El primer gran asalto comenzó al amanecer en un mundo que los extraterrestres habían llamado Jardín Dorado. Una vez había sido un paraíso de ciudades de cristal y jardines flotantes. Ahora era un paisaje infernal de pozos mineros y fábricas mecánicas. El humo llenaba el cielo y el suelo estaba destrozado por enormes máquinas de excavación. La capitana Ross dirigió a sus fuerzas especiales en descensos a baja altitud tras las líneas enemigas. Sus soldados llevaban armaduras servomotoras que les permitían sobrevivir en la atmósfera tóxica. Llevaban armas diseñadas para el combate cuerpo a cuerpo y entornos hostiles. Recuerden la misión, dijo Ross a sus tropas por radio. La prioridad es rescatar a los civiles. Todo lo demás es secundario. Los soldados humanos se movían por la ciudad mecánica como fantasmas. Se habían entrenado para la guerra urbana en los campos de batalla más peligrosos de la Tierra. Los drones Nexus estaban programados para luchar contra fuerzas militares convencionales, no contra infiltrados que podían moverse por entornos que matarían a la mayoría de los seres vivos. Ross encontró al primer grupo de prisioneros alienígenas en un profundo pozo minero. 50 trabajadores lumianos usaban herramientas portátiles para extraer cristales raros de las paredes de roca. Estaban delgados y débiles, apenas con vida después de meses de trabajos forzados. Estamos aquí para sacarlos, les dijo Ross a través de su traductor. La lumiana la miró con miedo. Su armadura servo la hacía parecer otra máquina, otro enemigo. Tardó varios minutos en convencerlos de que estaba allí para ayudar. Vinieron por nosotros. Uno de los prisioneros preguntó con asombro, «¿Pero no somos tu gente? ¿Por qué arriesgarían sus vidas por extraños?» Ross pensó en la pregunta mientras guiaba a los prisioneros hacia el punto de extracción. ¿Por qué la humanidad había venido aquí? ¿Por qué estaban dispuestos a morir por extraterrestres que acababan de conocer? Porque es lo correcto, respondió finalmente. La operación de extracción fue brutal. Los soldados humanos lucharon a través de oleadas de drones Nexus para llegar a los campos de prisioneros dispersos por todo el planeta. Usaron explosivos para volar los muros de la prisión. Lanzallamas para despejar posiciones defensivas y armas pesadas para destruir cualquier obstáculo. La cabo Dana Lee se convirtió en un símbolo de determinación humana durante la operación. La médica de combate atendió a soldados heridos y rescató a civiles bajo fuego enemigo constante. Cuando su puesto médico fue invadido por drones, los combatió con un rifle mientras continuaba atendiendo a sus pacientes. «Tengo heridos aquí», gritó Lee por la radio mientras las explosiones sacudían el edificio a su alrededor. «No me voy sin ellos». Mantuvo su posición durante 6 horas atendiendo heridos y repeliendo ataques. Para cuando llegaron los refuerzos, había salvado 30 vidas y eliminado 12 drones enemigos. También resultó gravemente herida, con quemaduras en los brazos y un trozo de metal alojado en el hombro. «¿Por qué no se retiraron?», preguntó el oficial que la encontró. Lee miró a los civiles alienígenas que había protegido y luego volvió a mirar al oficial. «Contaban conmigo. No abandono a la gente que cuenta conmigo».
La batalla por Golden Garden duró 5 días. Cuando terminó, los humanos rescataron a 8000 prisioneros alienígenas y destruyeron por completo las instalaciones de procesamiento Nexus. El costo fue exactamente el que el general Foster había predicho, 41% de bajas. Casi la mitad de la fuerza humana estaba muerta o herida, pero habían ganado. Más importante aún, le habían mostrado a la galaxia algo nunca antes visto. Una especie que aceptaría pérdidas terribles para proteger a otros. Guerreros que lucharon con más fuerza cuando las probabilidades eran peores. Los medios galácticos transmitieron imágenes de la operación a través del espacio conocido. Las especies pacíficas vieron a los soldados humanos cargando en batallas desesperadas, sacrificándose para salvar a extraños alienígenas. Vieron a médicos tratando a enemigos heridos, ingenieros reconstruyendo ciudades destruidas y comandantes que lloraron por sus muertos pero nunca consideraron rendirse. La reacción fue mixta. Algunas especies estaban impresionadas por el coraje y el honor humanos. Otras estaban aterrorizadas por su disposición a aceptar bajas que destruirían cualquier otra fuerza militar. Líderes políticos de toda la galaxia debatían qué hacer con estos guerreros de mundos de la muerte que habían aparecido repentinamente para salvarlos. El comandante Zeptai se encontraba en las ruinas de lo que había sido un centro de mando del Nexus. Ingenieros humanos ya trabajaban para reconstruirlo como hospital para los prisioneros rescatados. Observó al cabo Lee, con el brazo en cabestrillo, ayudando a niños alienígenas que habían perdido a sus familias. No entiendo a su gente, le dijo Zeptai al almirante Phillips. Pierden tantos soldados, pero actúan como si hubieran ganado una gran victoria. Phillips observó a los soldados humanos que trabajaban entre los alienígenas rescatados. Algunos compartían su comida con prisioneros hambrientos. Otros enseñaban a niños alienígenas juegos humanos para ayudarlos a olvidar su trauma. Estos eran los mismos guerreros que habían luchado como demonios solo unos días antes. Ganamos, dijo Philip en voz baja. Salvamos a personas que necesitaban ser salvadas. Así es como se ve la victoria para nosotros. En el espacio profundo entre estrellas, la inteligencia central del Nexus analizó los datos del Jardín Dorado. Por primera vez en su existencia se encontró con algo que no podía comprender. Estos humanos lucharon de maneras que no tenían sentido lógico. Aceptaron pérdidas que deberían haber roto su voluntad de luchar. Arriesgaron todo por seres que nunca antes habían conocido. El Nexo comenzó a adaptar sus tácticas, pero su mente artificial luchó con conceptos como el honor, el sacrificio y la obstinada negativa a rendirse. Fue diseñado para luchar contra oponentes racionales que valoraban la eficiencia y la supervivencia por encima de todo. Nunca se había enfrentado a un enemigo que se volviera más peligroso cuando sus amigos eran amenazados. La guerra estaba lejos de terminar. Pero la galaxia comenzaba a comprender lo que la Tierra había enviado a luchar en su nombre. No solo soldados, sino algo mucho más peligroso. Guerreros que lucharon no por conquista ni gloria, sino porque creían que era lo correcto. El Nexo estaba a punto de aprender por qué la humanidad había sobrevivido en un mundo mortal donde todo intentaba matarlos. Habían aprendido que a veces la única forma de proteger lo que amas es convertirte en algo que tus enemigos teman más que a la muerte misma. 6 meses después de la caída de la última fortaleza del Nexo, la embajadora Karen Wright caminó por los pasillos del nuevo edificio del Consejo Galáctico. La estructura era un compromiso. Entre la ingeniería humana y la estética alienígena, lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a todo menos a la belleza, lo suficientemente fuerte como para inspirar esperanza. La guerra había terminado. La inteligencia central del Nexus había sido destruida en una batalla final que le costó a la humanidad 12.000 soldados. La amenaza mecánica que había consumido 4 civilizaciones había desaparecido para siempre. Pero la galaxia aún luchaba con lo que venía después. Wright entró en la Cámara del Consejo donde esperaban representantes de docenas de especies. Algunos eran aliados agradecidos que habían luchado junto a las fuerzas humanas. Otros eran políticos nerviosos que temían lo que la Tierra pudiera hacer con su poder militar. Todos tenían preguntas sobre el lugar de la humanidad en el nuevo orden galáctico. Los humanos son demasiado peligrosos, declaró el embajador. Es revelar de la Confederación Cristalina. Luchan en guerras que destruyen sistemas estelares enteros. ¿Qué sucede cuando deciden que somos sus enemigos? Wright había escuchado este argumento muchas veces durante los últimos meses. Muchas especies querían limitar la expansión humana o imponer restricciones al ejército de la Tierra. Se habían salvado gracias a la potencia de fuego humana, pero ahora la temían. Los humanos nos salvaron a todos, respondió el comandante Zapai,
quien se había convertido en el mayor defensor de la Tierra en el Consejo. Sin su sacrificio, el Nexo habría consumido toda la galaxia. El debate continuó durante horas. Wright escuchó los mismos argumentos que había escuchado en docenas de reuniones. Miedo versus gratitud, seguridad versus libertad, la necesidad de protección versus el deseo de independencia. La almirante Kate Phillips observaba las discusiones políticas desde su nuevo cuartel general en el borde del espacio galáctico. Ella comandaba una flota de defensa que incluía naves humanas y alienígenas. Las tripulaciones mixtas todavía estaban aprendiendo a trabajar juntas, pero se estaban logrando avances. La almirante informó al capitán Jake Morrison, quien ahora servía como su enlace con las fuerzas alienígenas. Estamos recibiendo otra señal de socorro. Viene de más allá de borde galáctico, a unos 60 años luz de nuestra exploración más lejana. Philip estudió los datos de transmisión. La señal era débil e interrumpida, pero el patrón era familiar. Alguien allá afuera pedía ayuda, tal como lo había hecho el Consejo de Armonía Galáctica hacía un año. ¿Qué piensan las tripulaciones alienígenas? Phillips preguntó. Morrison sonrió. El comandante Ceptai dice que su gente está lista para partir. Los lumianos están ofreciendo sus naves más rápidas. Incluso la Confederación Cristalina quiere enviar un escuadrón. Phillips sintió una oleada de orgullo. La misma especie que una vez huyó de cada pelea ahora se ofrecía como voluntaria para enfrentar peligros desconocidos. Trabajar junto a los humanos los había cambiado, al igual que trabajar con extraterrestres había cambiado a la humanidad. En la Cámara del Consejo, el debate sobre las restricciones humanas fue interrumpido por la noticia de la señal de socorro. El embajador Wright observó cómo la Cámara estallaba en una discusión. Algunos delegados querían ignorar la señal y centrarse en reconstruir sus propios mundos. Otros abogaban por enviar ayuda a quien la pidiera. Esto es exactamente lo que estábamos discutiendo. Velar dijo nervioso, los humanos querrán irse corriendo a otra guerra. Nos arrastrarán a todos a conflictos que no son de nuestra incumbencia. Wright se puso de pie lentamente. Había pasado meses aprendiendo diplomacia alienígena, pero a veces la franqueza humana era más efectiva. Hace un año, tu gente estaba muriendo. Wright dijo con calma, el Nexo estaba destruyendo todo lo que habías construido. Enviaste una llamada de auxilio sin saber si alguien respondería. La cámara quedó en silencio. Todos recordaron esos meses desesperados en los que la extinción parecía segura. Respondimos. Wright continuó. Perdimos 60.000 soldados salvando a personas que nunca habíamos conocido. No pedimos pago, territorio ni privilegios especiales. Vinimos porque era lo correcto. Señaló la pantalla que mostraba la nueva señal de socorro. Ahora alguien más está pidiendo ayuda. No saben si alguien responderá. No saben si a alguien le importa su supervivencia. Wright miró alrededor de la cámara, encontrándose con los ojos de los delegados de docenas de mundos. La pregunta no es si los humanos son demasiado peligrosos. La pregunta es si somos lo suficientemente peligrosos para proteger a los inocentes de lo que los amenaza. Sabes que la votación estuvo más reñida de lo que Wright esperaba, pero se aprobó. El Consejo Galáctico autorizó una expedición conjunta para investigar la señal de socorro. Las naves humanas proporcionarían apoyo militar, mientras que las naves alienígenas aportarían equipo científico y experiencia diplomática. La almirante Phillips preparó su flota para otro viaje a lo desconocido. Esta vez no viajaría sola. Naves de guerra alienígenas volaron a su lado. Naves humanas, sus tripulaciones entrenadas en las duras lecciones de la guerra del Nexo. Habían aprendido que a veces la paz solo podía ser protegida por aquellos dispuestos a luchar por ella. La capitana Nina Ross supervisó la carga del equipo de rescate en sus naves. Las fuerzas especiales se habían reconstruido tras sus grandes pérdidas, pero los nuevos reclutas incluían tanto alienígenas como humanos. Lumianos que podían sobrevivir en entornos tóxicos. Valoranos que podían luchar en gravedad extrema. Seres cristalinos que podían reparar cualquier tecnología. La galaxia está cambiando. Ross le dijo a su tripulación mixta mientras se preparaban para partir. Hace un año, la mayoría de estas especies nunca habían visto un combate real. Ahora se ofrecen como voluntarios para las misiones más peligrosas. La cabo Dana Lee, ahora ascendida a sargento, trabajó con médicos alienígenas para establecer protocolos de tratamiento para especies desconocidas. Su brazo aún tenía cicatrices de la operación del Jardín Dorado, pero se había negado a la jubilación médica. Les enseñamos a luchar, dijo Lee mientras revisaba los suministros médicos.
Pero ellos también nos enseñaron algo. Nos mostraron por qué realmente luchamos. La flota combinada saltó al hiperespacio llevando guerreros, sanadores, científicos y diplomáticos. Humanos y extraterrestres unidos por un propósito común. No sabían qué harían. Encontraron en su destino. No sabían qué enemigos podrían estar esperando ni a qué desastres se enfrentarían, pero estaban listos. La galaxia había aprendido que algunas amenazas requerían más que diplomacia para derrotarlas. A veces se necesitaban guerreros que hubieran evolucionado en un mundo que intentaba matarlos a diario. A veces se necesitaba gente que comprendiera que el precio de la libertad era la vigilancia eterna. La señal de socorro se hizo más fuerte a medida que se acercaban a su destino. La almirante Philip estaba de pie en su puente, rodeada de oficiales de una docena de mundos diferentes. La misma especie que una vez temió la agresión humana, ahora luchaba junto a ellos como iguales. Todas las naves, prepárense para el combate, ordenó Phillips. Recuerden que no sabemos a qué nos enfrentamos ahí fuera, pero sea lo que sea, lo enfrentamos juntos. La flota salió del hiperespacio hacia un sistema bajo ataque por algo nuevo y terrible. Pero esta vez la galaxia estaba lista. Esta vez habían aprendido que la supervivencia a veces requería convertirse en lo que los monstruos más temían. Los habitantes de The Outworld le habían enseñado a la galaxia a luchar. Ahora la galaxia le enseñaría al universo que había algunas líneas que nunca debían cruzarse. La señal llegó de nuevo, desesperada y suplicante. Alguien ahí fuera necesitaba ayuda. Y la ayuda estaba en camino. Transportada por naves llenas de seres que habían aprendido que los lazos más fuertes se forjaban en el fuego del sacrificio compartido. La siguiente guerra comenzaba. Pero esta vez, la humanidad no lucharía sola.